Hoy es la palabra de la primera mitad del Salmo 31. El texto de hoy habla sobre la oración del futuro Mesías Jesús en la cruz, y una vez más habla sobre la oración del futuro Mesías Jesús en la cruz, y también habla sobre el sufrimiento de la cruz y la muerte de ese Mesías Jesús. Entonces, ¿cómo está hablando? Hoy queremos aprender sobre esto y compartir la gracia. Primero, el texto de hoy habla sobre la oración del futuro Mesías Jesús en la cruz. En el texto de hoy, Salmos 31, 1-4, dice: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, rescátame pronto, sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi fortaleza. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Aquí, yo, en primera persona se refiere al Mesías Jesús que vendrá a esta tierra en el futuro. Es decir, se expresa como si el Mesías Jesús ya hubiera venido a esta tierra en un cuerpo de carne y estuviera colgado en la cruz suplicando. No, David está declarando el sufrimiento del Mesías Jesús en forma de oración, como si él mismo fuera ese Mesías Jesús. Es decir, cuando el Mesías Jesús venga a esta tierra, morirá derramando su sangre en la cruz. Entonces, el Mesías Jesús suplicará en la cruz de la siguiente manera. Aquí, en ti he confiado, refugiado, sugiere la situación del sufrimiento del Mesías Jesús en la cruz. Entonces, en ese momento, el Mesías Jesús se refugiará en Dios. Esto sugiere que el Mesías Jesús no fue colgado en la cruz por algún pecado, sino que sucedió porque había alguna intención, propósito o plan. Además, esto no significa que haya alguna ruptura de relación o brecha entre el Mesías Jesús y Dios, sino que añade intimidad y confianza. También, aquí, ser confundido, avergonzado, se refiere a que Dios ignore al Mesías Jesús, le dé la espalda y no responda a su súplica. Por supuesto, la apariencia de ese momento será como si Dios ignorara al Mesías Jesús colgado en la cruz, le diera la espalda y no respondiera a su súplica. Sin embargo, Dios no avergonzará al Mesías Jesús para siempre. También, aquí, tu justicia, puede referirse a los atributos de Dios que rebosan de misericordia, piedad y amor. Sin embargo, esto es la justicia de Dios, y sugiere la intención y el propósito de Dios al enviar al Mesías Jesús a esta tierra y dejarlo morir, derramando su sangre en la cruz. Es decir, la intención y el propósito de Dios al dejar que el Mesías Jesús muera derramando su sangre en la cruz es eliminar todos los pecados de todos los que creen en esto y declararlos justos gratuitamente. Por lo tanto, incluso por esto, le pide a Dios que lo salve a él mismo, al Mesías Jesús, de esa muerte en la cruz. ¿Qué les parece? Sin embargo, en el sentido de que la oración del Mesías Jesús se cumple y se realiza sin falta, también puede llamarse una declaración profética. Es decir, en el futuro, el Mesías Jesús mismo morirá derramando su sangre en esa cruz. Sin embargo, Dios no avergonzará al Mesías Jesús mismo para siempre, e incluso por la justicia de Dios, lo salvará sin falta. ¿No es así? Si Dios no hiciera que el Mesías Jesús mismo volviera a vivir de esa muerte en la cruz, el ministerio del Mesías Jesús para esa justicia de Dios terminaría en fracaso. Por lo tanto, Dios hará que el Mesías Jesús mismo vuelva a vivir sin falta de esa muerte en la cruz. Inclina a mí tu oído, rescátame pronto, sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Ahora, todos los verbos de esta oración se usan en imperativo, enfatizando la ferviente súplica del Mesías Jesús. Sin embargo, en el sentido de que la súplica del Mesías Jesús se cumple y se realiza sin falta, esto enfatiza que así será en el futuro. Es decir, Dios inclinará su oído para escuchar la súplica del Mesías Jesús y lo rescatará pronto. No, Dios será su roca fuerte y su fortaleza de salvación. Aquí, roca fuerte, simboliza la eternidad, inmutabilidad y fidelidad de Dios. Es decir, se puede ver que Dios el Padre hizo un pacto de redención con el Mesías Jesús desde la eternidad, el cual consistía en que si el Mesías Jesús venía a esta tierra en un cuerpo de carne y moría derramando su sangre en la cruz, Dios el Padre haría que el Mesías Jesús volviera a vivir de esa muerte en la cruz. En otras palabras, este pacto de redención de Dios nunca cambiará, al igual que una roca firme, y Dios cumplirá esa promesa sin falta, haciendo que el Mesías Jesús mismo vuelva a vivir de esa muerte en la cruz. No, Dios lo protegerá y guardará al Mesías Jesús mismo de todos los ataques de las fuerzas de Satanás, como si fuera una fortaleza segura. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Ahora, al principio de esta oración se usa la conjunción hebrea, ki, hablando de la razón de la fuerte fe y certeza de que Dios hará que el Mesías Jesús mismo vuelva a vivir de esa muerte en la cruz. Es decir, la razón es que Dios es la roca y el castillo del Mesías Jesús mismo. ¿Qué les parece? El Mesías Jesús enfatiza una vez más que Dios el Padre es su propia roca y castillo. En otras palabras, como se mencionó anteriormente, aquel pacto de redención que el Mesías Jesús mismo hizo con Dios el Padre desde la eternidad no cambiará para siempre, al igual que una roca, y se cumplirá y realizará sin falta. No, Dios protegerá y guardará al Mesías Jesús mismo sin falta, como si fuera un castillo. Aquí, tu nombre, se refiere a la eternidad, inmutabilidad y fidelidad de Dios, quien hizo el pacto de redención desde la eternidad y lo va cumpliendo. También, aquí, encaminas /guías, significa, conducir a un lugar con agua para descansar, hacer recuperar las fuerzas, y está en tiempo imperfecto. Es decir, aquí se traduce como una súplica, encamíname, pero en realidad es mejor traducirlo como, me conducirás a un lugar con agua para descansar, me harás recuperar las fuerzas. Esto dibuja la imagen de un pastor que no solo protege y guarda a su rebaño de leones o hienas en la pradera, sino que también lo conduce a aguas de reposo para animar las fuerzas del rebaño cansado. Es decir, incluso por la eternidad, inmutabilidad y fidelidad de Dios, Él guiará sin falta al Mesías Jesús mismo y restaurará sus fuerzas. En otras palabras, Dios hará que el Mesías Jesús mismo vuelva a vivir sin falta de esa muerte en la cruz. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi fortaleza. Aquí, la red que han escondido, simboliza todas las conspiraciones, artimañas y actos malvados que los enemigos del Mesías Jesús realizan para atraparlo y matarlo, como si fueran cazadores. Por supuesto, aquí se refiere a que los enemigos atraparon al Mesías Jesús y lo crucificaron hasta la muerte. Se expresa como si un cazador hubiera cavado un foso para atrapar a un animal y hubiera instalado una red allí, y el Mesías Jesús hubiera caído en ella. También, aquí, sácame, en realidad significa, extraer, y se usa en tiempo imperfecto con el significado de, extraerás. Por lo tanto, aquí también, en lugar de traducir, sácame, es mucho más adecuado contextualmente decir, me sacarás. Es decir, Dios sacará al Mesías Jesús mismo de la red que los enemigos escondieron para atraparlo y matarlo. En otras palabras, Dios hará que el Mesías Jesús mismo vuelva a vivir de esa muerte en la cruz. Y mientras tanto, habla de la razón de la siguiente manera. Pues tú eres mi fortaleza. Ahora, al principio de esta oración se usa la conjunción hebrea, ki, hablando de la razón por la cual el Mesías Jesús está tan seguro y confiado. Es porque Dios es mi fortaleza. En otras palabras, Dios recordará sin falta el pacto de redención que hizo desde la eternidad, lo cumplirá sin falta y lo realizará sin falta. No, al recordar ese pacto, Dios hará que el Mesías Jesús mismo vuelva a vivir sin falta de esa muerte en la cruz. En segundo lugar, el texto de hoy habla una vez más sobre la oración del futuro Mesías Jesús en la cruz. En el texto de hoy, Salmos 31, 5-8, dice: En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que siguen vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he confiado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aquí, mi espíritu, se refiere al Mesías Jesús mismo que está colgado en la cruz, es decir, a todo el ser de Jesús. También, aquí, tu mano, simboliza el poder y la grandeza de Dios. Es decir, en el futuro, cuando el Mesías Jesús venga a esta tierra en un cuerpo de carne, encomendará su alma a la mano de Dios mientras está colgado en la cruz. Entonces, ¿qué pasó con esta palabra? Esta palabra es la que Jesús citó y declaró justo antes de morir derramando su sangre en la cruz. En Lucas 11:46, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué les parece? Podemos confirmar que la palabra del texto de hoy se está cumpliendo tal cual a través de Jesús. Es decir,
Jesús mismo es el Mesías y el Cristo que vino a esta tierra siguiendo las palabras profetizadas en el Antiguo Testamento. Es decir, las palabras profetizadas en este salmo. Además, esta declaración significa que la muerte de Jesús en la cruz no fue algo que sufrió inevitablemente por los soldados romanos porque no tuviera poder, sino que fue un sacrificio voluntario en el que Jesús mismo entregó su vida. Es decir, la expresión, encomiendo mi espíritu, aquí indica que la soberanía de la vida no está en los soldados romanos, sino en Dios y en él mismo. En otras palabras, la muerte de Jesús en la cruz es un asunto profetizado en la Biblia. Es el plan de Dios y la obra de Dios. Además, al mismo tiempo, así como declaró, consumado es, justo antes de declarar esta palabra, indica que ahora Jesús mismo ha terminado su ministerio carnal para salvar a los seres humanos y regresa a Dios. De todos modos, en el futuro, cuando el Mesías Jesús sea crucificado, encomendará su alma a la mano de Dios. Entonces, ¿qué hará Dios? Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aquí, verdad, indica la fidelidad de Dios. Es decir, Dios es el ser fiel que hizo un pacto de redención con el Mesías Jesús mismo desde la eternidad y ha trabajado diligentemente para cumplirlo. También, aquí, redimido, significa rescatar, salvar, y se usa en el perfecto profético. Es decir, porque Dios es fiel, salvará sin falta al Mesías Jesús mismo de esa muerte en la cruz. No, de acuerdo con el pacto de redención hecho desde la eternidad, Dios hará que el Mesías Jesús mismo vuelva a vivir sin falta de esa muerte. Aborrezco a los que siguen vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he confiado. Aquí, siguen, veneran, significa, prestar atención, actuar observando. Es decir, los que siguen vanidades ilusorias, se refiere a aquellos que, en lugar de prestar atención y observar a Dios, prestan más atención y observan ídolos vanos o el poder del mundo. Pero aquí, delante de la forma participia hay un artículo definido, refiriéndose a los enemigos que conspiran para atrapar y matar al Mesías Jesús y confían más en el poder del mundo. Es decir, estos son, por naturaleza, aquellos que no conocen a Dios ni pueden reconocer al Mesías Jesús, ¿no? Son personas verdaderamente malditas que contrastan con nuestro pueblo de Dios. Entonces, ¿quiénes son ellos? Ellos son los líderes religiosos de Jerusalén y su grupo que, 2000 años después, se aliaron con el gobernador romano Pilato y crucificaron al Mesías Jesús. También en Juan 11, 47-48, dice: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es decir, se puede ver que ellos no prestan atención ni observan la voluntad de Dios, quien realiza todo tipo de milagros a través de Jesús, sino que solo observan y confían más en el poder romano para proteger su propia popularidad y privilegios. También en Juan 7 y 15, dice: Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Se puede ver que los principales sacerdotes, que deberían servir y tener solo a Dios como su rey, declaran al emperador romano como su único rey. No, se puede ver que confían más en el poder del mundo para proteger su propia gloria y privilegios. Precisamente esta es la imagen de los que siguen vanidades ilusorias, de la que se habla en el texto de hoy. No, el Mesías Jesús aborrecerá a tales personas, y él mismo creerá y confiará solo en Dios. Pero aquí, todos los verbos se usan en tiempo perfecto, indicando una resolución futura. Es decir, el Mesías Jesús juzgará y maldecirá sin falta a los que siguen vanidades ilusorias. Entonces, ¿por qué el Mesías Jesús declara nuevamente en la cruz: En Jehová confiaré? Hace 2000 años, el principal cargo por el cual Jesús fue ejecutado en la cruz fue el delito de blasfemia, por haber insultado a Dios. También en Juan 5 y 18, dice: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para los judíos de aquel entonces, Dios era un ser sagrado cuyo nombre difícilmente se atrevían a pronunciar. Pero cuando apareció Jesús, llamó a ese Dios su propio Padre y afirmó ser igual a Dios. Probablemente sintieron una humillación insoportable. Entonces ellos acusaron a Jesús de estar poseído por un demonio. Es decir, afirmaron que el hecho de que Jesús expulsara demonios no era más que un espectáculo en el que usaba el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, para manejar a los demonios subordinados. No, que Jesús es alguien que sirve a Belcebú. Es decir, se puede decir que las palabras del Mesías Jesús en el texto de hoy son la respuesta a esto.
La respuesta del Mesías Jesús es que, no es así. Que no es así, sino que Jesús mismo es quien cree y confía en Jehová Dios. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Aquí, tu misericordia, se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Normalmente, en estos salmos, tu misericordia, se refiere al asombroso amor de Dios que entrega incluso a su Hijo unigénito para salvar a su propio pueblo, elegido desde la eternidad. Esto es igual aquí. Aquí también, la segunda mitad que sigue apoya esto. Es decir, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, es una cláusula relativa que califica a la misericordia, que aparece antes. En otras palabras, esto explica qué es la misericordia, que aparece antes. Aquí, aflicción, significa dolor, y, visto, observado, significa ver, mirar. También aquí, angustia, se refiere al sufrimiento de la cruz, al dolor de la cruz del Mesías Jesús. Es decir, aquí, tu misericordia, se refiere al amor de Dios que, a pesar de saber bien que en el futuro Dios mirará el dolor del Mesías Jesús, ese sufrimiento y dolor de la cruz, y a pesar de saber bien cuán atroz y terrible es ese dolor de la cruz, entrega incluso a su Hijo unigénito. En otras palabras, el hecho de que el Mesías Jesús muera derramando su sangre en la cruz es debido a este amor de pacto de Dios. No, el hecho de que el Mesías Jesús mismo muera derramando su sangre en la cruz es para salvar a los hijos de Dios que Dios eligió desde la eternidad. Es decir, el Mesías Jesús se gozará y alegrará en este amor de pacto de Dios. Dicho de otra manera, el Mesías Jesús asumirá su propia muerte en la cruz gozándose y alegrándose. Entonces, ¿por qué el Mesías Jesús habla de esta manera? En Mateo 27, 39-44, dice: Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. De esta manera también los principales sacerdotes, mofándose con los escribas y los fariseos y los ancianos. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aquí, menear la cabeza, indicaba un desprecio y una burla extremos en la sociedad judía de entonces. No, en aquel tiempo, esta ejecución en la cruz no solo causaba un dolor inmenso al prisionero, sino que también le causaba vergüenza y aniquilación social. Es decir, esta ejecución en la cruz se llevaba a cabo en un estado de desnudez total, sin que el prisionero tuviera ni un hilo de ropa sobre su cuerpo. Aunque vemos la imagen de Jesús a través del arte sacro con esa parte cubierta por una tela durante la ejecución en la cruz, en realidad probablemente la sufrió en total desnudez. Por lo tanto, Jesús, que tuvo que sufrir todo tipo de acusaciones, burlas y risas en un estado de desnudez ante muchas personas, debió sentir una gran vergüenza y humillación. Sin embargo, al ver el texto de hoy, el Mesías Jesús dice que asumirá esa ejecución en la cruz gozándose y alegrándose. También en Hebreos 12, 2, dice: Puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí, menospreciar el oprobio, no darle importancia, no significa que Jesús no sintiera vergüenza en absoluto, sino que la sobrellevó de buen grado por un propósito mayor que superaba esa vergüenza, es decir, el gozo de la salvación de la humanidad. Es decir, Jesús, paradójicamente, sobrellevó la vergüenza de esa ejecución en la cruz para salvar a aquellos que lo acusaban, se burlaban y lo despreciaban, y más bien asumió esa ejecución en la cruz gozándose y alegrándose. Además, ¿cuál es la razón por la que el Mesías Jesús asume esa ejecución en la cruz gozándose y alegrándose? No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Todos los verbos que aparecen en esta oración se usan en el perfecto profético, indicando una certeza futura. Es decir, aquí, no me entregaste en mano del enemigo, indica que, en el futuro, Dios no dejará al Mesías Jesús tal cual según la voluntad de esos enemigos. En otras palabras, las fuerzas de Satanás se volverán locas para arruinar y obstaculizar la obra de salvación del Mesías Jesús, pero Dios protegerá y guardará al Mesías Jesús para que no sea así. Entonces, ¿qué significa aquí, y pusiste mis pies en lugar espacioso? Normalmente en la Biblia, el lugar estrecho representa el sufrimiento o el desastre. Aquí se refiere a la situación en la que los enemigos han clavado y colgado al Mesías Jesús en la cruz y lo están acusando y burlándose de él. Por el contrario, el lugar espacioso significa una tierra vasta y abierta por los cuatro costados, representando una situación en la que el Mesías Jesús se ha librado de los enemigos y ha obtenido la libertad completa para moverse a su antojo. Es decir, si la cruz simboliza ese lugar estrecho donde los pies están clavados y no se pueden mover, se puede decir que la resurrección es el evento que pone esos pies en un lugar espacioso. En otras palabras, en el futuro, Dios salvará al Mesías Jesús de la muerte en la cruz y hará que vuelva a vivir. No, al hacerlo volver a vivir de esa muerte, hará que el Mesías Jesús pueda continuar con esa obra de salvación libremente a su antojo. Precisamente esta es la razón por la que el Mesías Jesús asume esa ejecución en la cruz gozándose y alegrándose.
Finalmente, el texto de hoy habla sobre el sufrimiento de la cruz y la muerte del Mesías Jesús. En el texto de hoy, Salmos 31, 9-10, dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Ahora, esta palabra habla sobre el sufrimiento de la cruz del Mesías Jesús. ¿Conocen ustedes bien este sufrimiento de la cruz? Es decir, se dice que si a algún criminal le clavan clavos en las palmas de las manos y cuelgan su cuerpo sobre la cruz, esas palmas se desgarran debido al peso de su cuerpo, y entonces se siente un dolor inmenso. Además, se dice que todos los nervios del cuerpo se destruyen, todos los músculos del cuerpo se retuercen y ocurren espasmos extremos en todo el cuerpo. Sin embargo, se dice que lo más doloroso en la ejecución en la cruz es la respiración. Es decir, se dice que la persona colgada en la cruz tiene el diafragma elevado, por lo que le es fácil inhalar aire, pero le es extremadamente difícil exhalarlo. Por esta razón, para exhalar el aire, ese criminal debe usar sus pies clavados como apoyo e impulsar su propio cuerpo hacia arriba. Entonces, en ese momento, los pies de ese criminal vuelven a sentir un dolor extremo debido al estímulo de los nervios, pero debido a que ese criminal debe volver a exhalar el aire, debe volver a usar los pies clavados como apoyo e impulsar su cuerpo hacia arriba. Este dolor infernal se repite infinitamente hasta el momento de la muerte. Aquí, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, se refiere precisamente a esta situación. Aquí, tristeza, angustia / preocupación, se refiere al dolor que proviene del estímulo de los clavos. Es decir, los ojos indican el estado en que la visión se nubla y se pierde el vigor debido a ese dolor, el alma indica el dolor extremo como si se estuviera quemando desde el interior, y el cuerpo indica el dolor físico como si las entrañas se retorcieran y todas las fuerzas se hubieran agotado. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Ahora, esta palabra habla sobre la muerte en la cruz del Mesías Jesús. Todos los verbos usados en esta oración se usan en el perfecto profético, indicando una certeza futura. Aquí, gastando, enviando / pasando, significa terminar, finalizar. Es decir, la vida del Mesías Jesús mismo terminará en medio del dolor y el sufrimiento, y su vida en esta tierra terminará en lamento y suspiro. Entonces, ¿qué clase de lamento y suspiro es? El hecho de que Jesús viniera a esta tierra en un cuerpo de carne fue para salvar a las vidas que no tenían más remedio que morir eternamente debido al pecado. Pero el mundo no supo esto, sino que más bien se opuso y despreció al Mesías Jesús, y finalmente terminó matándolo clavándolo en la cruz. Es el lamento y el suspiro por esto. También aquí, mi iniquidad, mi pecado, se refiere a los pecados del mundo que el Mesías Jesús cargó sobre la cruz. Es decir, se puede decir que el Mesías Jesús cargó en su lugar con los pecados de nuestro pueblo de Dios, a quienes Dios eligió desde la eternidad, y murió derramando su sangre colgado en esa cruz. Es decir, aquí, se agotan, debilitarse. Significa, tambalearse, caerse, y expresa la imagen del Mesías Jesús tambaleándose y cayéndose debido al peso de cargar sobre sus hombros los pecados de nuestro pueblo de Dios. También aquí, mis huesos, se usa como un plural de majestad, con el significado de los huesos de gloria del Mesías Jesús, y esto simboliza todo el ser del Mesías Jesús que vino a esta tierra en un cuerpo de carne. Precisamente con esta imagen, se terminará todo el ministerio carnal del Mesías Jesús en esta tierra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dios. Gracias. Te agradezco. Te amo. Te damos gracias por la gracia del Señor que murió derramando su sangre en la cruz para salvarnos. Danos la bendición de poder entrar en aquel cielo creyendo en los méritos de la sangre de Jesucristo. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.